Televidentes del municipio de Jardín, bienvenidos a una nueva entrega de Conversemos de Todo, espacio que realizamos desde el canal comunitario Antena 4 Jardín para que usted conozca esos temas de actualidad y también para que esté bien informado. Hoy hablaremos de salud mental y por eso estoy en compañía de Sara Quintero Quintero, quien es psicóloga de la Secretaría de Salud y Bienestar Social del municipio de Jardín. Sara, bienvenida a este espacio, qué rico tenerte en el set de Conversemos de Todo en los estudios de Antena 4. Hola Alejo, buenos días para toda la comunidad, un placer estar acá con ustedes. Sara, vamos a hablar, como lo mencionaba hace un momento, de salud mental, de todo el tema psicosocial, pues que se maneja desde la dependencia en la cual usted trabaja en la administración municipal, y me gustaría que empezáramos hablando un poco de cuál es ese panorama o radiografía que de pronto hay desde esos análisis, estudios, registros que tienen desde la Secretaría con respecto a la salud mental en el municipio de Jardín. Pues Alejo, para nosotros cada año se debe hacer como el análisis situacional de salud del municipio, que es el ASI, ¿cierto? Este tiene un componente importante que es el de salud mental. Allí se registran como todos los eventos que se presentan en el municipio, que son reportados por el Civigila, que son atendidos desde el hospital o que nos llegan por retroalimentación al municipio, ¿cierto? Entonces tenemos algunos que nos puntúan más altos, que es donde nosotros hacemos como más énfasis en todo el tema de prevención y promoción de cuidado de esa salud, que son cuáles. Es el comportamiento suicida, ¿sí? Es todos los trastornos mentales asociados al consumo de sustancias psicoactivas, son aquellas enfermedades de salud mental. También puntuamos que tenemos algunas dificultades en convivencia, ¿sí? Entonces se trabaja todo el tema de promoción de valores, de derechos en las familias y en los hogares. Dentro de ese acompañamiento que ustedes brindan a la comunidad de Jardín, pues hay una articulación con otras dependencias, con otros profesionales, comisaría de familia, psicólogos adscritos a Secretaría de Educación, que también hay una persona trabajando allí para atender todo el tema en los planteles educativos y obviamente con el hospital y todo el equipo psicosocial que hace parte de esta empresa, lo que como es el hospital. ¿Cómo se articula precisamente el engranaje para que los profesionales tengan esa misma ruta, esa misma línea? Hay un comité de salud mental, hay un comité psicológico en el municipio. ¿Cómo se articula el trabajo, Sara? Pues Alejo, esto sale derivado de nuestra política pública de salud mental y sustancias psicoactivas. Ahí se crea la mesa de salud mental y de ahí deriva el comité psicosocial, ¿cierto? Que lo que busca precisamente es que todos los psicosociales que trabajamos en el municipio, en las diferentes instituciones que tú ya mencionaste, que vienen pues atendiendo diferentes poblaciones, ¿cierto? Es primera infancia, es adulto mayor, es población adulta, es población joven, todos, población víctima, población especial que viene siendo lo del resguardo indígena. Unimos nuestras acciones, creamos un plan de acción que se actualiza de manera anual, se aprueba en la primera sesión de la mesa y es ese derrotero que nos lleva a nosotros a realizar las actividades durante todo el año, ¿cierto? Entonces sabemos cada profesional qué está haciendo y en los momentos que es necesario y se requiere el apoyo, pues se trabaja de manera en conjunto, ¿cierto? Entonces hay acciones y actividades que se desarrollan mediante brigadas con el hospital, pero también tenemos encuentros educativos donde nos desplazamos con Mateo, el psicólogo de la Secretaría de Educación, buscando precisamente unir fuerzas y hacer una atención integral a esa comunidad, ¿cierto? Porque pues mi componente es educativo, ¿cierto? El componente del hospital es un componente más clínico, entonces es importante que la persona cuando reciba esa atención se pueda llevar como todo, ¿cierto? Esa educación, pero en caso de que requiera algo más individual, se pueda hacer. O sea que todo más dado desde la prevención, más que desde pues, la intervención, obviamente, aunque se presta puntualmente desde el equipo psicosocial del hospital, pero desde la mesa de salud mental en Jardín se trata que todo se aborde más desde la prevención. Claro que sí, todo enfocado a promover y prevenir enfermedades de salud mental, ¿cierto? ¿Qué sí tenemos? Tenemos zonas de escucha, ¿sí? Que funcionan dependiendo de nuestro ciclo vital, ¿cierto? Entonces tenemos zona de escucha para población adulta mayor, que la hace la psicóloga Mariana del programa adulto mayor.
También tenemos zonas de orientación escolar que se están realizando con Mateo y con Ginny, pues la psicoorientadora del San Antonio, y tenemos la de la población en general que la hacemos, la hago yo, ¿cierto? Que esa demanda, ¿cierto? Es por medio de una línea donde las personas llaman o muchas veces nos buscan en la secretaría, ven, necesito una asesoría, ¿sí? Porque no es un componente clínico, es más de asesoría, de conversar, de dar unas pautas o una estrategia que permita a esa persona afrontar una situación en específico. Y si ya obviamente se requiere una intervención mayor, se da la ruta de atención, pues se activa la ruta. Hacemos la activación de la ruta de salud mental, se hace la derivación al hospital, nosotros nos encargamos desde la secretaría cuando la persona es del campo, porque muchos centros de escucha se hacen vía telefónica, de hacer todo el enlace con el médico, que le hagan el anexo 3 para la cita, ¿cierto? Si la persona es del pueblo y puede bajar, pues se le indica la ruta, médico general. Una vez pasa con el médico general, el médico le hace el anexo 3 para psicología, lo lleva a su respectiva EPS y le autorizan la cita, ¿cierto? Dependiendo de la EPS, dependiendo del diagnóstico, se hace una atención por nuestro hospital, se hace una atención por la ruta de salud mental que tiene la EPS que tiene más afiliados acá en el municipio, que sería Sabia Salud, o algunas personas que requieren especialistas como psiquiatría, se viene trabajando de la mano con un convenio que tiene el hospital para telepsiquiatría, que lo que permite es acercar ese profesional al municipio, que la persona no se tenga que desplazar hacia Medellín, se cuenta con un espacio habilitado, muy bien dotado, con unas cámaras y algo pues muy técnico para precisamente hacer una buena articulación con ese profesional. Se derivan, si se requiere, medicamentos, todo el tema de fórmulas médicas, y el hospital se encarga de traerle a ese usuario el medicamento hasta casa jardín. Entonces se cortan barreras, que eso permite una atención más oportuna. Importante ese tema. Antes de que de pronto se nos pase el tiempo, la línea de atención de la que estabas hablando, si no la recuerdas de pronto para que la puedas buscar en tu teléfono celular, porque es importante que se la demos a conocer a la comunidad y sobre todo para que expliquemos a detalle qué tipo de situaciones se pueden atender a través de esta línea telefónica y también para que enseguida demos la línea departamental del programa Salud para el Alma, que también está ligado pues como a esta misma dinámica de los escuchaderos. La línea de nuestra zona de escucha es la 320-426-2214. Esa funciona en el horario de la administración municipal, que son los lunes, los martes, los jueves y los viernes de 8 a 12 y de 2 a 5. Y los miércoles y los sábados estamos desde las 8 hasta la 1 de la tarde. Importante pues para que las personas tengan claro. La línea, repitámosla. 320-426-2214. Ahí está. ¿Y qué casos, Sara, se atienden a través de esta línea? ¿Quién puede llamar? Puede llamar cualquier tipo de persona, exacto, ¿cierto? Pero puntualmente como esas ¿qué es lo que más atendemos? Exacto. ¿Qué es para lo que más nos buscan o en qué más? Por ejemplo, padres de familia que no saben cómo manejar alguna situación con los hijos. Es que vengo viendo que mi hijo está perdiendo materias, que se está aislando, que viene con unos cambios y que no tienen como esa confianza de hablar con los chicos. Entonces muchas veces se hace ese acompañamiento, ¿sí? Cuando empiezan a bajar como el rendimiento, como ven, hablemos con el chico, miremos a ver qué pasa, si hay alguna situación en específico. Trabajamos muchos problemas de autoestima, de dudas sobre proyecto de vida, algunas asesorías en el tema de sexualidad, ¿sí? Algunas situaciones de duelo. También hemos trabajado algunas situaciones de consumo de sustancias psicoactivas, entonces se hace como esa primera recepción de la persona, se trata de escuchar las necesidades y de acuerdo a eso, pues se mira la posibilidad de canalizarla a un servicio de intervención para ese consumo problemático de sustancias que tiene pues como identificado. Dentro de ese tema de la atención, Sara, es importante, pues también entonces lo que yo mencionaba ahorita, la otra línea de atención que puede ser con una crisis mayor, con un episodio que para muchas personas, quienes no conocen, también pues, se los decimos y lo digo porque pues, tengo conocimiento de causa, y es las crisis de ansiedad, la angustia en horas de la noche, madrugada. ¿Cuál es esa línea departamental entonces? Esa es nuestra línea de salud para el alma, ¿sí? Esa línea que vino desde pandemia y se quedó con nosotros y a la que le hace puesta la Gobernación de Antioquia, es una línea muy valiosa para nosotros porque funciona 24/7, ¿cierto? Es una línea que tiene sexo en cualquier momento del día, los 7 días de la semana, y que es atendida por profesionales, ¿cierto?
Tú marcas desde tu celular el 106 llamar, inmediatamente te direcciona. Dependiendo de tu necesidad, hay un profesional ahí que te va a atender, ¿cierto? Desde especialistas psicosociales o psicólogos hasta psiquiatras, ¿cierto? Y dependiendo de lo que tú manifestaste, de la crisis de la persona, si es una crisis de ansiedad, si de pronto es un comportamiento de ideación suicida, entonces ellos mismos nos hacen como la activación de ruta por el sector salud para que nosotros podamos prestarles atención a esa persona, pero en ningún momento se deja sola, ¿cierto? Se hace acompañamiento, se hacen las llamadas de seguimiento y se hace como toda esa contención emocional en ese momento de crisis. Importante eso que mencionas, Sara. Otro aspecto de lo que hablabas ahorita y es la política pública de salud mental que hay en el municipio de Jardín. ¿Desde cuándo se creó y cómo se ha venido trabajando con ella? Alejo, pues sí, nuestra política pública de salud mental viene desde el año 2019, ¿cierto? Estamos esperando pues que el departamento nos dé las directrices, porque a nivel departamental tampoco se ha hecho la actualización. Cuando ya nos den las directrices, pues se debe hacer como la debida actualización de nuestra política pública, pero con esta se ha venido trabajando muy enfocado todo el tema de prevención, ¿sí? Cuenta con 6 ejes. Son 6 ejes que nos llevan a nosotros como a marcar ese caminito, que el primer eje es la sana convivencia, ¿sí? Que ahí hacemos todos esos encuentros educativos durante las escuelas de padres, donde formamos a los padres en qué, en reconocer y manejar las emociones en sus hijos, ¿sí? Cómo brindar unas adecuadas pautas de crianza, cómo manejar lo que conocemos como una pataleta, ¿cierto? Esos cambios que van presentando los chicos a medida que su personalidad se va desarrollando hasta la adolescencia, que son momentos claves de ese ciclo vital y que muchas veces los padres no saben cómo afrontarlo, ¿cierto? Porque los chicos cambiaron, ¿cierto? No son esos mismos niños que éramos nosotros, que la mamá le decía que decía y uno se queda sentadito. Son niños que se cuestionan el mundo, que tienen una interacción mayor, que no están llenos de miedos, porque uno llegaba y se escondía, por ejemplo, detrás de la mamá cuando llegaba a la visita. No, el niño es el primero que sale, hola, soy Matías, ¿quieres ver mis juguetes? ¿Quieres tal cosa? Entonces, claro, son unas dinámicas totalmente diferentes y los papás no siempre tienen las herramientas para eso, ¿cierto? Entonces hacemos como todo ese componente con nuestros padres de familia, con los docentes también. Nuestro segundo eje, que es todo el tema de prevención de enfermedades, trastornos mentales y epilepsia, que es donde abordamos como todo el tema de enfermedades, ¿cierto? Que las personas aprendan a conocer cuáles son esas enfermedades en salud mental, ¿cierto? Cómo se pueden presentar los signos y los señales de alerta para que cuando lo necesiten se puedan atender, ¿cierto? Para que no estemos como mal diagnosticándonos nosotros mismos diciendo como no, es que yo tengo ansiedad, es que yo tengo estrés, no. Hay que cumplir un cuadro clínico para nosotros tener un trastorno, una enfermedad mental, ¿sí? Nosotros podemos tener síntomas asociados a ansiedad por una situación en específico, pero eso no significa que tengamos un cuadro ansioso, ¿cierto? Entonces hay que aprender a manejar esos síntomas cuando se presenten. También tenemos todo el tema del eje 3 de la prevención de atención integral al consumo de sustancias psicoactivas, que lo que buscamos es precisamente crear y trabajar con los chicos, sobre todo desde edades tempranas, porque sabemos pues que la edad de consumo en Colombia bajó, que tengan factores de afrontamiento, ¿cierto? Se trabaja en todo el tema de habilidades para la vida, la toma de decisiones, proyecto de vida y demás. ¿Para qué? Para buscar que nuestros chicos tengan, como ya les mencioné, estrategias de afrontamiento frente al consumo de sustancias psicoactivas, porque cuando uno habla con un chico consumidor, ¿qué lo llevó a consumir? No expresar lo que siente, no sentirse acompañado, no saber qué hacer con su vida, y pues siempre hay por ahí un amigo que esta es la solución, ¿cierto? Entonces buscar que ese entorno sea más seguro desde casa. Nuestro cuarto eje, que es la atención psicosocial a poblaciones vulnerables, que ahí es donde entran todos nuestros centros de escucha, ¿cierto? Que se hacen por las diferentes etapas de los ciclos vitales y de esas poblaciones vulnerables, ¿cierto? No solamente adulto mayor, población con discapacidad, que contamos pues con Daniel, que es el psicólogo, sino también todo el tema de víctimas y la población del resguardo. Nosotros hacemos un acompañamiento gracias a la rectora de la institución educativa en Vera Carmata Rubadoli, que es la que nos brinda el espacio para trabajar con los chicos, acompañarlos y afrontar como las situaciones que ellos van viendo en su comunidad. Por ejemplo, hace poco, como el síntoma de casi toda
la institución era el bullying. ¿Qué vamos a hacer con el bullying? Con los chicos que se están viendo afectados por eso, entonces hice un trabajo desde los más chiquitos de primaria hasta el bachillerato y con docentes para tratar de protegernos un poquito y que nos volvamos conscientes. Si yo a un chico le explico qué pasa cuando tú recibes bullying, qué sientes y lo pongo en esa situación y genero ese proceso de empatía, es más probable que esa persona no me vuelva a hacer bullying, ¿cierto? Nuestro quinto eje, que es todo el tema de vigilancia en eventos de interés en salud pública, es lo que les conté ahorita. Es lo que nos permite hacer el rastreo de cómo estamos en salud mental, ¿cierto? Todos esos reportes que nos hacen en el CIVIGILA los médicos de comportamiento suicida, intoxicaciones, de violencias y demás. Y nuestro sexto eje, que es la articulación intersectorial, que es lo que permite precisamente que todos trabajemos en conjunto y que haya una comunicación permanente entre el hospital y los diferentes actores institucionales que cuenta el municipio. Importante conocer esos ejes y precisamente el trabajo que se realiza desde cada una de estas líneas de la política pública. Y bueno, estamos, como le mencionabas, a la espera de que desde Gobernación se hagan, de pronto se planteen algunos lineamientos nuevos o modificaciones para acomodarlo, pues como desde el entorno local. Sara, en materia de atención psicosocial desde la dependencia de Secretaría de Salud y Bienestar Social, también como cuáles son esos servicios o esas poblaciones con las que usted trabaja y que finalmente pues como que se va al día a día de su quehacer desde psicología. Pues Alejo, como les mencioné al principio, todo el tema de prevención, ¿cierto? Entonces, hacemos mucho énfasis en coger esa población que tenemos ya como juntica, ¿cierto? Porque es muy difícil ir casa a casa, entonces trabajamos con las instituciones educativas, le hacemos mucha fuerza a las instituciones educativas del área rural, porque son instituciones que están solas, ¿cierto? Es un docente para todos los niños, no tienen un psicoorientador para las instituciones educativas, entonces se trabaja sobre todo con las instituciones educativas del área rural, ¿cierto? El trabajo se hace con los chicos y con los padres de familia, ¿cierto? Entonces con el estudiante yo programo una actividad en la mañana donde se desplaza todo el equipo de la Secretaría de Salud, ¿cierto? No solamente la psicóloga, sino la enfermera, porque pues si mi cuerpo no está bien, mi mente no está bien, ¿cierto? Entonces, si yo le enseño a un niño que nos debemos alimentar bien, que hay que cuidarnos del exceso de azúcar, que hay que cuidarnos de pronto del alcohol, del cigarrillo, eso me va a permitir que esos hábitos saludables cuiden también la salud mental de ese chico. Entonces, hacemos el trabajo en conjunto y en las tardes tenemos citadas las escuelas de padres donde se hace, como te mencioné ahorita, toda esa formación educativa a padres de familia, ¿cierto? Donde se les brinda espacios para que ellos se lleven un componente educativo, pero también para que resuelvan dudas, porque cada vereda nos hemos dado cuenta que tiene situaciones específicas, ¿cierto? Dificultades específicas con sus niños, entonces que los padres también puedan como, venga, yo tengo una duda sobre esto, yo nunca he sabido qué hacer cuando un niño se enoja o tal cosa, entonces algo particular que sea de ellos y se trabaja desde esa duda que ellos tengan, ¿cierto? Con los diferentes grupos organizados que hay en el municipio también hacemos acompañamiento, ¿cierto? La escuela de fútbol, la escuela de música, los niños que están en el hogar juvenil campesino, ¿cierto? Entonces tratamos de coger como toda esa población que está en grupos organizados, ¿cierto? También se ha hecho trabajo con empresas, ¿cierto? Jardines Otis busca mucho como ese cuidado también de la salud mental de sus empleados y nos permiten ir a hacer más o menos 2 veces al año unos encuentros con ellos donde se trabaja todo el tema de expresión emocional, de manejo de estrés y demás. Importante ese acompañamiento que se da incluso al sector privado, Sara, y muy chévere la apuesta por llegar a las comunidades organizadas, a los grupos que ya están consolidados, pero si alguien del común quiere de pronto asistir a o recibir ese tipo de acompañamiento, puede también dirigirse a la Secretaría de Salud y buscar esta asesoría. También hay espacio dentro de su agenda porque por lo que nos cuenta puede ser bastante apretada. También hay algún espacio para esa atención al ciudadano. Sí, claro que sí, Alejo. Mientras yo esté en la oficina, los direccionan a mí, los atiendo de una vez y se agenda algo más personal si se requiere o si es algo muy puntual, pues se atiende inmediatamente. Si yo no estoy en la oficina, nuestra auxiliar administrativa se encarga de tomar los datos de esa persona, el número de teléfono y yo me comunico con ellos posterior.
¿Qué pueden aprovechar las comunidades, las comunidades en general cuando nosotros vamos, cuando hacemos las jornadas en las veredas, ¿cierto? Cuando nosotros hacemos esas brigadas o cuando nosotros hacemos como esa salida de la administración a la vereda, se hace general, ¿cierto? Por decir algo, que el sector Santa Gertrudis puede ir cualquier persona que viva en los alrededores y precisamente participar de ese encuentro formativo, de ese taller que se haga con algo específico de la socialización de las rutas de atención, que es muy importante que la comunidad conozca la ruta de atención para comportamiento suicida, la ruta para consumo de sustancias psicoactivas, la ruta de violencias también, y que aparte de eso se vayan escuchados si lo que quieren es una atención más individual, porque esa sí es abierta totalmente al público, ¿cierto? Ahí no está limitante que solamente los papás que tengan niños en la escuela, sino que es abierta a toda la comunidad. ¿Qué también hacemos? Las juntas nos invitan, las juntas de acción comunal, los presidentes nos buscan, ven, nos vamos a reunir tal día en la caseta, ¿usted por qué no va? El interés de las juntas he visto que ha sido mucho como todo el tema de comportamiento suicida, qué hacer, cómo ver o reconocer una persona que tiene alguna enfermedad mental para activar la ruta, como todo lo que sean signos y señales de alerta. ¿Por qué? Porque ellos se vuelven también cuidadores de la vida. Entonces ellos nos dicen, nosotros estábamos más en contacto con nuestra comunidad, sabemos. Entonces si yo sé cómo identificar que algo no está bien, lo puedo direccionar a que busque ayuda a tiempo, ¿cierto? Entonces también trabajamos de la mano con las juntas de acción comunal. Importante ese trabajo de las comunidades, y lo mencionabas hace un rato, desde el tema rural, porque puede ser un poco más difícil para el acceso a consulta psicológica y pues todo lo que lleva el acompañamiento psicosocial. Además, porque si de pronto se tarda por tema de EPS, atención desde el sistema de salud en el municipio, en la zona urbana, pues hay varios profesionales que prestan este tipo de servicio de forma particular, pero entonces ahí también juega como el tema de recursos, disponibilidad. Entonces es bastante importante dar a conocer todas estas alternativas que se tienen desde la Secretaría de Salud y Bienestar Social con respecto pues como al acompañamiento que se da a las comunidades. Dentro de esa atención al ciudadano y dentro de ese acompañamiento a las comunidades, Sara, de pronto, ¿cuál es ese común denominador dentro de lo que se atiende? Casos de estrés laboral, ansiedad, ¿cuál es como también ese diagnóstico generalizado que podía haber por parte de la comunidad de Jardín? Pues Alejo, ¿qué hemos o qué he identificado yo como cuando van y me buscan? Mamás angustiadas porque no saben qué hacer con su chico que de pronto empezó a consumir, ¿cierto? Entonces yo quiero que hable con él, yo quiero que mire qué está pasando, ¿sí? Porque no tienen como esa confianza de hablar con los chicos. Siempre partimos de que todo el tema de intervención para el consumo de sustancias psicoactivas es algo que es voluntario, ¿cierto? Nosotros no podemos obligar a ese chico, por más que sepamos que se está desviando de su camino, en que tiene que iniciar un proceso de intervención, no. Y más porque la familia quiera, finalmente debe Exacto. haber voluntad de la persona que está teniendo la conducta. Exacto. Pero entonces, ¿qué si buscamos? Buscamos por lo menos acercarle la posibilidad de que se desahogue, de que hable de su situación y mirar si puede generar una estrategia que le permita de la mano ir bajando, reduciendo ese consumo que tenga, ¿cierto? A medida que él vaya creando estrategias para afrontar esa situación, uno espera que ese consumo disminuya y a largo plazo genere la conciencia de que no es algo que le permita tener una estabilidad o una salud adecuada y que desista como de su consumo. Lo que pasa es que estamos en un entorno muy difícil porque nuestros padres naturalizan el consumo de alcohol, del cigarrillo y esta es la puerta para muchas Del vapor, sustancias. que está de moda. Sí, entonces esto es la puerta para muchas sustancias y el problema radica en que yo desde edades tempranas estoy criando a mis hijos en ese entorno. Entonces el bautizo es por medio de alcohol. Yo creo que desde el baby shower, el bautizo, la primera comunión, todo. Entonces luego yo digo, pero ¿por qué mi niño está tomando? Si yo voy y miro las figuras. Las celebraciones que hay en el hogar, todas están protagonizadas por el consumo de alcohol. Sí, y las figuras que en ese momento son sus figuras pares o sus figuras de autoridad o con los que ellos se van a identificar y van a imitar comportamientos, es el papá que toma cerveza porque yo trabajé toda la semana, tengo derecho a tomarme mi cerveza el fin de semana. Entonces,
la cerveza está en la nevera de la casa, es normal que tomen cerveza, es normal que la mamá tome en la casa, con las amigas, entonces es algo que se naturalizó, el niño creció con eso natural, entonces no va a haber como ves, esto está mal. Y no estamos satanizando ese No, tipo de situación, no. sino que también ahí juega un papel importante la educación y la guianza que se da a este niño, a esta niña, para poder llevar a cabo como esa indicación de esto se hace de esta forma, esto trae estos beneficios, desventajas, se hace por eso, pero no hasta cierta edad se debe de hacer. Exacto, es el acompañamiento. Acompañamiento, Es el exacto. acompañamiento, es como yo me involucro en el proceso de crianza de mi hijo. Y hemos identificado padres que se involucran poco en esos procesos de crianza. Entonces, hay que entender, si yo entre menos exponga a mi hijo a esas sustancias a edades tempranas, menos va a crecer adaptado a esas. Entonces, esperemos que el primer contacto con el alcohol sea cuando ella tenga, no sé, unos 14 años, que ya tenga una capacidad de introyectar, me quiero tomar esa bebida, ¿cierto? Incluso puedo decir que lo he visto y es como desde los 12, 13 años están en la reunión familiar y le dan un sorbito de cerveza al niño y eso queda como, y le hacen fiesta y celebran, entonces también desde ahí empieza a generar un clic en esa percepción que este ser en formación empieza a tener de esta Sí, situación. porque es que nuestro cerebro, como tú lo mencionaste, Alejo, está en formación y está aprendiendo. Entonces, esas primeras etapas del desarrollo son fundamentales. Entonces, si yo, como papá, estoy exponiendo a mi hijo a esto, eso va a abrir un montón de puertas para muchas cosas. Mira el vapor, lo que tú decías. Yo tengo mamás que me dicen como, no, pero doctor, es mejor el vapor. Es mejor el vapor que el cigarrillo. Y yo, mamá, no es mejor una cosa que la otra. Son sustancias químicas tóxicas que generan cambios en nuestro sistema. Si eso genera un cambio en nuestro sistema es porque afecta algo, ¿cierto? El vapor es algo que apenas se está estudiando, que apenas se está investigando. Son un montón de sustancias químicas en aerosol que se van a nuestros pulmones, ¿sí? Al cerebro. Al cerebro, que genera unos cambios que no sabemos a largo plazo qué vaya a hacer. Pues del cigarrillo los conocemos porque pues el cigarrillo lleva mucho tiempo y se ha estudiado, pero el vapor apenas está en estudio y por eso se reglamentó, por eso ya tenemos una resolución que reglamenta por lo menos el uso en espacios cerrados y demás, en que ya no se vende tan fácil a los chicos, porque pues Ujú. tuvimos un momento aquí en Jardín donde los estaban casi que regalando en el parque y como huelen rico, entonces eso no es nada. Y resulta que no. Tenemos esencias cargadas de marihuana, tenemos esencias cargadas de nicotina, entonces sigue siendo una sustancia dañina Perjudicial. para nuestro cerebro. Dentro de, ya para terminar, dentro de eso que mencionabas, los casos como más comunes, breve, porque ya se nos acaba el tiempo, ¿qué recomendación darle a los padres para ese proceso de guianza de la población niña o adolescente? Yo que le digo a nuestros padres de familia, que busquemos, si no conocemos, si no sabemos cómo actuar, busquemos ayuda, ¿cierto? Nosotros tenemos muchos encuentros abiertos, con talleres abiertos con profesionales de la Gobernación de Antioquia que le están poniendo mucha fuerza a todo el tema de involucramiento parental. Por parte de la gobernación, yo lo estoy desarrollando con las madres beneficiarias del programa Renta Ciudadana, que lo que hace es una guía de 9 encuentros formativos con padres en involucramiento parental, que eso le va a permitir generar estrategias para pautas de crianza significativas, que lo que buscamos es que a largo plazo nos prevengan todas estas situaciones que ya hablamos. Perfecto, Sara, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por el espacio, un excelente día. Gracias de nuevo, gracias a ustedes televidentes por haber estado conectados con este espacio que realizamos desde Antena 4 Jardín. Conversemos de todo. Hoy o esta semana nos pusimos entonces al corte con lo que es la salud mental y el trabajo psicosocial en el municipio de Jardín. Nos vemos en una próxima oportunidad.